Grabar. Ok. Tiene que haber llegado un audio que dice recording in progress. Mm, De nada, Rosario. De nuevo, compartir pantalla. El problema. Ok. Entonces esta compañía Brax tiene costos fijos de 300.000 y un porcentaje de costos variables de 80%. Tuvo una utilidad neta de 84.000 en el año 99 y la tasa de impuesto a la renta es del 40%. Requerimiento: calcula la utilidad de operación, la contribución marginal, los ingresos totales y los ingresos en el punto de venta. Bien, entonces tenemos costos fijos de 300.000 y un porcentaje de costos variables del 80%. Obtuvo una utilidad neta de 84%. ¿Qué está oculto aquí? ¿Qué les falta? ¿Qué necesitan para poder determinar el punto de equilibrio? El margen de contribución. Te lo dan. ¿Dónde? Pero te lo dan inverso. Dice un porcentaje de costos variables del 80%. ¿Cuánto sería entonces el margen de contribución? ¿No? 20%. Pues, te están diciendo que el margen de contribución, perdón, el porcentaje de los costos variables, obviamente porcentaje sobre el precio, es del 80%. Entonces, voy a cambiar la página. ¿Cómo lo hago? Si me cambio en Excel, ¿ustedes lo ven? ¿Están viendo esa pantalla de Excel? No, profe. Ya, tengo que cambiar entonces y compartir, voy a compartir pantalla, ¿no? Ok, ahora ven la planilla de Excel Sí, profe. y si me cambio al Word, ¿ven la guía? Sí, profe. Perfecto, ya. Vamos a trabajar así y no por el detalle de página por página. Entonces, fíjense lo siguiente. Dice que la compañía tiene costos fijos de 300.000 pesos. 300.000 dólares en realidad. Vamos a ver todo esto. Pesos. Dice además que obtuvo, perdón, el porcentaje de costos variables del 80%. Esto es interesante. Porcentaje de costos variables. ¿Ya? Para eso tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Recuerden este dato, 80%. Recuerden este dato. La razón de contribución y la razón de retribución. ¿Qué son ambos? La razón de contribución corresponde al porcentaje del ingreso por venta, entre paréntesis del precio, que se destina a contribuir a los costos fijos hasta lograr el punto de equilibrio, ¿no? Y de este punto en adelante
es el porcentaje de utilidad marginal por unidad vendida. ¿Ya? De ahí lo vamos a acomodar para que quede más legible. ¿Qué significa eso? Significa que por cada peso de venta, el 80% en el caso de la compañía Prats se destina a cubrir los costos variables y el diferencial, el 20%, se destina a cubrir los costos fijos. ¿Se entiende? Podríamos decirlo así. El precio es el 100%, ¿ya? El costo variable es el X% y el costo fijo, perdón, y el margen de contribución es el Y%, donde X% más Y% es igual a ¿cuánto? 100%. Bien, Adolfo, 100%. Ok. ¿Qué sería? El X% se llama razón de retribución y que corresponde al porcentaje del ingreso, entre paréntesis precio, que se destina a cubrir los costos variables. ¿Ya? Y el margen de contribución, que ahora pasa a llamarse la razón de contribución, ya lo vimos arriba, que es el porcentaje que se destina a cubrir los costos fijos hasta lograr el punto de equilibrio, y del punto de equilibrio en adelante es el porcentaje que representa la utilidad marginal por cada unidad adicional vendida sobre el punto de equilibrio. ¿Ok? Entonces esto ya está explicado arriba. ¿Qué significa eso? Significa que si a mí me dan el porcentaje de costos variables o la razón de retribución, entonces 1 menos la razón de retribución sería igual a ¿qué? Razón de retribución. Y esto se llama razón de contribución. Luego, razón de retribución más razón de contribución igual a ¿cuánto? A 1. Por lo tanto, si a mí me dan la razón de retribución y ando buscando la razón de contribución, ¿qué tengo que hacer? 1 menos la razón de contribución. Y con eso, perdón, 1 menos la razón de retribución. Y con eso obtengo la razón de contribución. La razón de contribución, entonces, va a ser igual a 1 menos la razón de retribución. Y al revés, la razón de retribución va a ser igual a 1 menos la razón de contribución. ¿Se entiende? Ok. Por lo tanto, si me dieron este dato, los costos variables, no tengo idea cuántos son. Pero sí me dieron el dato. Me dijeron que estos representan el 80%.
Por lo tanto, ¿cuánto sería la razón de contribución? La razón de contribución sería de... No. La razón de contribución es igual a uno menos la razón de retribución. Si los costos variables representan el 80%, implica entonces que la razón de retribución es igual a 80%. Y por lo tanto, la razón de contribución va a ser igual a uno menos 80%. Y eso es igual, por lo tanto, a 0,2 o 20%. Bien, por lo tanto, 20%. Ok. Si quiero calcular un punto de equilibrio, pero no tengo el margen de contribución ni tengo el precio, pero tengo la razón de contribución, ¿puedo calcularlo? Claro que puedo. Luego, punto de equilibrio en pesos. Sería del Word. Punto de equilibrio en pesos. Y esto es igual a costo fijo dividido por la razón de contribución. Y esto va a ser igual a los 300.000 dividido por 20%. Por lo tanto, son 1.500.000 dólares. Esas son las ventas de equilibrio. ¿Ya? El otro dato que me entregan del caso es que la utilidad neta es de 84.000 dólares. Utilidad neta. Utilidad neta significa antes de impuestos, o utilidad antes de impuestos. Y la tasa de impuesto es de un 40%. Por lo tanto, tengo el otro dato, que la utilidad es igual a 84.000 dólares y la tasa de impuestos es igual a 40%. Ok. Y después me piden determine la utilidad de operaciones, es decir, descontado los impuestos, la contribución marginal, los ingresos totales y los ingresos en el punto de equilibrio. ¿Estamos? Ya tenemos una parte de esto. Ok, ya tenemos una parte de esto. Respecto de la utilidad de operación, la utilidad de operación es la utilidad neta por, o más, mejor dicho, o menos, perdón, menos la utilidad neta por la tasa de impuestos,
la utilidad neta menos la utilidad neta por la tasa de impuestos. Ahí le estoy quitando el impuesto respectivo. Serían $50.400. Esa es la utilidad neta. La contribución marginal, ya la conocemos, pero no tenemos el valor en pesos, lo tenemos solo en porcentaje. ¿Cómo lo hacemos para convertirlo en pesos? Hay que desarrollar un estado de resultados sencillo. Ventas, no sé cuántos son, costo variable, margen de contribución, costos fijos, utilidad neta, impuesto a la renta, utilidad de operación. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué sé de las ventas? No tengo el detalle de las ventas, no sé cuánto está vendiendo esta empresa. ¿Qué sé de los costos variables? Sé que los costos variables representan el 80% de las ventas. El margen de contribución sé que es el 20%. Y el margen de contribución lo tengo, no lo tengo. Respecto de la utilidad neta, ese dato me lo dan. Me dicen que la utilidad neta es de 84%. Sé que el impuesto a la renta es un 40%, por lo tanto, si le aplico a los 84 el 40%, son 33.600. Luego, la utilidad neta son 50.000. Ahora, los costos fijos también los conozco, me los dan. Me dijeron que los costos fijos eran de $300.000. Por lo tanto, por lo tanto, voy a poner este formato mejor. Por lo tanto, si el margen de contribución menos los costos fijos, la utilidad neta, pregunta cuánto es el margen de contribución. Sería la suma de los 300 más los 84.000. Estos obviamente se restan. Por lo tanto, ahí sí. Por lo tanto, estos son eso menos eso para que se sumen. 384.000. Ay, se me ha perdido un formato. Ya, ahí sí. Luego serían 384.000. ¿Ya? Y si 384.000 representa el 20%, ¿cuánto será entonces el 80%? Sencillo, reconstruyo, sería los 384 dividido por el 20% y todo eso multiplicado por el 80%. Entonces, los costos variables serían de $1.536.000, menos los 384.000, perdón, los costos variables son negativos. Ahí sí.
Los costos variables son $1.536.000. Y para obtener un margen de contribución de 384.000, entonces las ventas serían 1.536.000 más los 384.000. Y eso implica que las ventas son de 1.920.000. Ok. 1.920.000 menos costos variables de 1.536.000 nos da un margen de contribución de 384.000 menos costos fijos de 300.000, me da una utilidad neta de 84.000 menos el impuesto a la renta de 33.600, me da una utilidad de operación de $50.400. ¿Lo vieron? Entonces, ¿cuánto es la utilidad de operación? La utilidad de operación son 50.400. ¿Cuánto es la contribución marginal? 384.000. ¿Cuántos son los ingresos totales? 1.920.000. Los ingresos en el punto de equilibrio, los calculamos ya, que eran estos, 1.500.000. Podemos probarlo. 1.500.000 de ventas menos los costos variables representan el 80% sería menos eso por punto 8, tenemos el mismo formato, y por lo tanto, 300.000, los costos fijos de 300.000, utilidad neta, eso más eso, impuesto, eso por eso, y por lo tanto la utilidad de operación, 0. Entonces ahí estamos en el punto de equilibrio. Ok. ¿Todos me siguieron hasta ahí? Estas reales, punto de equilibrio. ¿Todos me siguieron hasta ahí? Alguien que me hable, por favor. Parece que le estoy haciendo clase al muro. Profe, ¿cómo sacó el costo variable? Profe, ¿puede compartir el Excel después? Ay, ay, ay. Sí, puedo compartirles todo lo que quieran, pero necesito que ustedes estén metidos. Ya. Claudio, tú tenés la duda. ¿Cómo sacó el costo variable? ¿Qué dato tengo respecto al costo variable que representa el 80%? Entonces, ¿cuáles son los datos que me dieron? Estos son los dos datos que me dieron. El costo fijo, la utilidad neta. Esos son los datos que me dieron. Costos fijos de y una utilidad neta de 84.000. Y eso es lo que dice el caso. Me dice que costos fijos de 300.000, porcentaje de costo variable 80%, una utilidad neta de 84 y una tasa de impuestos del 40%. Esos son todos los datos que nos entregan. Entonces, voy a colocar ahí que ese es el otro dato que me dieron, ese es el otro dato que me dieron. Con esos 4 datos reconstruimos todo y obtuvimos cuáles son la utilidad de operación, la contribución marginal, los ingresos totales y el punto de equilibrio en pesos. ¿Lo entendiste, Claudio? Sí, profe. Perfecto. Ok, continuemos entonces. ¿Qué pasó? Se me mandó esta otra cosa ahí. Ahora me tiene...
Vamos al siguiente problema. Comida rápida tiene dos restaurantes que abren 24 horas al día y los costos fijos anuales de los dos restaurantes juntos suman $450.000. El servicio varía desde una taza de café hasta comidas completas. La cuenta promedio de los clientes es de $8 y el costo promedio de los alimentos, otros costos variables por cliente, es de $3,2. La tasa de impuestos sobre la renta es del 30% y la meta de utilidad es de $105.000. Requerimientos. Calcule los ingresos necesarios para obtener la meta de utilidad neta. 2. ¿Cuánto debe consumir para llegar al punto de equilibrio y para lograr la utilidad de 105.000? Y calcule la utilidad neta si la cantidad de consumo es de $150.000. Okidoki. Vamos a copiar esto y lo vamos a llevar al Excel en una hojita nueva y aquí lo vamos a pegar. Ahí. Y este lo vamos a dejar en formato. So, ok, ahí estamos. Ya. ¿Alguien se atreve a hacer este? ¿Alguien ya lo hizo? Ok. Los costos fijos anuales de los dos restaurantes juntos suman $450.000. Entonces, costos fijos anuales, dos restaurantes, son de 450.000. $450.000. El servicio varía desde una taza de café hasta comidas completas. Y la cuenta promedio es de $8. El costo promedio es de 3,20 y la tasa de impuesto es de 30%. La meta de utilidad es de $105.000. Miren, este es un clásico problema de costos uno, pero aplicando herramientas de costos 2. ¿Qué tienen que sacar de costo uno como concepto? El objeto de costos. ¿Se acuerdan qué es lo que era el objeto de costo? ¿Alguno se acuerda lo que era el objeto de costos? El objeto de costos es el producto, servicio o unidad a la cual nos interesa costear. ¿Ya? En este caso nos hablan de productos que son desde una taza de café hasta comidas completas, que incluyen un aperitivo, una ensalada, un plato de entrada, un plato de fondo, un postre y un bajativo. Es una comida completa. Pero este restaurante vende desde cafés hasta comidas completas, o sea, toda la variedad que puede haber. Por lo tanto, ¿cuál va a ser nuestro objeto de costo con estos pequeños datos? Piensen en una unidad de producto. ¿Cuál sería la unidad de producto?
Si no se les ocurre, pueden pensar a qué le están dando precio. ¿Qué tiene precio? En este caso nos dicen la cuenta promedio, que vendría siendo el precio, es de $8. ¿Qué es una cuenta promedio? Es lo que en promedio de todos los clientes que vienen a los dos restaurantes consumen, son $8 por consumo. Por lo tanto, ¿cuál sería nuestro objeto de costo? El promedio. Bien, Belén. Exactamente eso es. No estoy para nada ganado. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que el precio que nos interesa a nosotros como unidad de análisis es de $8. Es de $8. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Que el costo promedio variable es de $3.20. ¿Quién será el que jode conmigo? ¿Aló? ¿Estoy ocupado, señor? El costo variable me dicen que es de $3.2. Vamos a tener que agregarle aquí. No sé quién es, pero está jodiendo. Denme un segundito, por favor. Ok, entonces, tendríamos que el margen de contribución van a ser los $8 menos los 3.2, son $5 por, en realidad, 4,8. Vamos a dejarlo en dos decimales. 4,8 por cuenta promedio, ¿ya? Y la tasa de impuesto a la renta es del 30%. Tasa de impuesto a la renta, no lo van a confundir con la T, así que tasa, impuesto, renta, 30%. Ok. Dice, calcule los ingresos necesarios para obtener una utilidad neta. La utilidad neta, perdón, la utilidad meta es de $105.000. Ahí estamos. Entonces, calcule los ingresos necesarios para obtener esta utilidad neta. Esa utilidad es después de impuestos, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos para hacer ese cálculo? Primero, vamos a hacer la determinación de la fórmula para poder obtener la utilidad antes de impuesto, considerando una tasa de impuesto y una utilidad después de impuesto dado. Vamos a decir que la utilidad después de impuesto, o mejor dicho, dijimos que era la utilidad meta y que es después de impuestos. Entonces, la utilidad después de impuestos es igual a la utilidad antes de impuestos menos la utilidad antes de impuestos por
la tasa de impuesto. ¿Vamos? La utilidad después de impuesto es igual a la utilidad antes de impuesto menos la utilidad antes de impuesto por la tasa de impuesto. Por lo tanto, la utilidad después de impuesto va a ser igual aquí. Va a ser igual a la utilidad antes de impuesto menos la utilidad antes de impuesto por la tasa de impuesto. ¿Cierto? Por lo tanto, la utilidad después de impuesto va a ser igual a utilidad antes de impuesto por 1 menos la tasa de impuesto. ¿Entienden lo que hice? Lo único que hice fue factorizar, ¿cierto? Por lo tanto, ahora lo que me están preguntando es, si la utilidad meta, es decir, la después de impuesto, es de $105.000, eso va a ser igual a la utilidad antes de impuesto, que no la conozco, ¿por qué? 1 menos la tasa de impuesto, ¿cierto? ¿Todos me siguen hasta ahí? Ok, eso que está multiplicando aquí, yo lo puedo pasar dividiendo allá y con eso obtengo la utilidad antes de impuesto. Por lo tanto, la utilidad antes de impuesto va a ser igual aquí a los 105.000 dividido por 1 menos la tasa de impuesto, que es de un 30%. ¿Ya? Y con eso obtengo que la utilidad antes de impuesto va a ser de 150.000. ¿Cómo lo verifico? Si la utilidad antes de impuesto es de 150.000 y el impuesto es 30%, son S por punto 3, se me fue un carácter no deseado. Entonces, la utilidad después de impuesto va a ser igual a los 150 menos los 45, o sea, 105.000. ¿Bien? Y eso es lo que andamos buscando. Eso es lo que andamos buscando. No, en realidad lo que andamos buscando es esto. ¿Cuánto es la utilidad antes de impuesto? ¿Estamos? ¿Todos lo entendieron? No me hagan sentir solo, jóvenes, por favor. Hay 14 personas. Bien, vale, gracias, muchas gracias. Entonces, los ingresos necesarios para obtener una utilidad neta. Hoy ya tengo, por lo tanto, dos ingresos, po. Ya sé cuánto es. Lo vamos a ir construyendo aquí al ladito, a ver. Vamos a ver esto un poquito más allá. Ya salieron dos temas. Ahí. Vamos a colocar entonces las ventas, los costos variables, el margen, los costos fijos, la utilidad antes de impuesto, el impuesto y la utilidad después de impuesto. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que reconstruir. Reconstruir. Bien. Yo ya conozco cuánto es la utilidad después de impuestos. 105.000. ¿Cuánto es el impuesto? 45.000. Esto es negativo. ¿Ok? La utilidad antes de impuestos. La utilidad antes de impuestos
es de 150.000. Los costos fijos, no los conozco. Mm, sí los conozco. Los costos fijos anuales de ambos restaurantes son 450.000. ¿Ok? Y esto es negativo. Menos 450. Son menos. Sí, vamos. Por lo tanto, el margen. Si el margen menos los costos fijos da 150.000, pregunta, ¿cuánto es el margen? El margen serían los 450 más los 150, ¿cierto? 600.000. Luego los costos variables, de los costos variables, ¿qué sabemos? Sabemos que los costos variables, el servicio varía, el costo promedio es de $8. Eso es lo que sabemos. El margen de contribución es de 4,8. ¿Qué podemos hacer, chicos, para conocer cuántos son los costos variables? Dividir. A ver, Belén, desarrolla un poquito el concepto. ¿A qué te refieres con dividir? Dividir el margen por los margen de contribución, ¿no? ¿Ya? ¿Por? ¿Dividirlo por qué? Esos dos, No te alcancé a por escuchar. los 600.000 ¿Ya? por los 4,8. ¿Qué obtienes con ¿No? eso? ¿Qué obtienes con eso? Si dividimos los 600.000 con los 4,8, ¿qué es lo que estás obteniendo? ¿Qué serían estos? Cantidad. 125.000 cuentas promedio, ¿cierto? Sí. Muy bien. Si yo multiplico entonces las 125.000 cuentas promedio por el precio promedio de la cuenta, me da $1.000.000. Ujú. Si el costo variable es de $3.20 por los 125.000, obtendría el costo variable total. Esto es negativo. Tiene que estar en formato. ¿Ya? Luego, el millón menos 400.000 me da los 600.000. Menos los costos fijos me da los 150.000, menos los 45 me da los 105.000. ¿Estamos? Muy bien, Belén. Eso es lo que quiero que todos hagan, que busquen las distintas formas de encontrar las incógnitas. Aquí hay un montón de incógnitas que hay que estar resolviendo permanentemente. Ya. Luego, una alternativa para calcular lo mismo que hizo Belén, pero de otra forma. ¿A alguien se le ocurre? Chicos, piensen en lo que vimos en el caso anterior. ¿Qué aprendieron en el caso anterior? Que el margen de contribución se puede expresar en porcentaje, lo que se llama razón de contribución, y que el porcentaje que representa la razón de contribución más el porcentaje que representan los costos variables es igual a 1.
Por lo tanto, yo con esas dos variables, razón de contribución y razón de retribución, que es la que representa los costos variables, puedo obtener el 100%. Entonces, ¿qué podría hacer? Si tengo estos datos, yo puedo calcular los porcentajes. 4,8 dividido en 8 me da 60%. Por lo tanto, ¿cuánto vale este? 1 menos 60% es 40%. La suma de los dos, los 60 más los 40, tiene que darme el 100%. Ahora, yo lo que tenía era el costo fijo y ¿qué más tenía? El margen, ¿cierto? Y tenía que reconstruir el resto. Entonces, ¿cómo puedo sacar el resto? Trabajando con los porcentajes. ¿Se entiende? Ya, pero me va a pillar la hora. Sacar porcentaje, bien, Claudia, sí. Sacar estos porcentajes. Razón de contribución. Cuando lo expreso en porcentaje, el margen de contribución se llama razón de contribución. Y el costo variable, cuando lo trabajo en porcentaje, se llama razón de retribución. Y con esos dos yo puedo trabajar y hago lo mismo. Y puedo reconstruir todo. Ok. Respondamos a las preguntas entonces. ¿Cuántos son los ingresos necesarios para obtener la utilidad neta? $1.000.000. ¿Cuánto debe consumirse para llegar al punto de equilibrio y para lograr la utilidad de $105.000? Una forma fácil es dividir eso por el precio, por los 8, y nos da que son 125.000 unidades, que es similar a lo que hizo Belén, si no me equivoco. Sí, Belén fue. Y calcule la utilidad si la cantidad de consumo es de 150.000. Ah, perfecto. Si la cantidad consumida, la utilidad neta, si la cantidad de consumo fueran 150.000, entonces serían 150.000 menos el punto de equilibrio, neta, va a ser igual entonces a las ventas, que serían 150.000, menos el punto de equilibrio en pesos. ¿Lo tengo? No lo tengo. ¿Cómo calculamos el punto de equilibrio en pesos? Lo mismo en el caso anterior. El punto de equilibrio en pesos es el costo fijo dividido por la razón de contribución. Y eso es igual a los costos fijos, que son 450.000, dividido por la razón de contribución, que es 60%. Por lo tanto, hay que expresado en pesos, para que quede expresado en unidades. Estas son unidades. 750.000, ¿ya? Pesos, perdón. Estos son pesos, 750.000. Luego, si ventas es igual a $150.000,
Entonces, la utilidad neta va a ser igual a 150.000 dividido en 8 menos, no tengo para qué dividirlo porque está en pesos, 150 menos 750 va a ser una pérdida de $600.000. Ahí estamos. Entonces, calcule la utilidad neta si el consumo es de 150. Con 150 no alcanzo a cubrir los costos. Algo no está bien aquí, a ver. En vez de trabajar en pesos, trabajemos en unidades. Ventas de 150.000 implica 150 dividido en 8 es igual a 8.750 unidades. Y dijimos que necesitaba 125.000. Punto de equilibrio en unidades es igual a costo fijo dividido por el margen de contribución. Y eso es igual a los 450.000 dividido en 4,8. Y esos son 93.750 consumos. Consumo promedio. Consumos promedio. Luego, y ventas. Igual, 18.750 consumos promedio. Entonces, beneficio igual los 18.750 menos el punto de equilibrio por el margen de contribución. 360.000. Eso sí es el resultado correcto. Ese sí es el resultado correcto. Ya, si las ventas son 150.000, entonces la utilidad neta son pérdida de 360.000. ¿Estamos? Ahora sí. 150.000 unidades.
Calcule la utilidad neta si la cantidad de consumo fueran 150.000. Ah, perfecto. Tienes razón, Belén. Si la cantidad de consumo, si la cantidad de consumo, aquí lo vamos a ver. Si la cantidad de consumo es igual a 150.000 consumos promedio, entonces esto lo vamos a quitar de aquí y tendríamos que, luego, si ventas es de 150.000 consumos promedio, entonces esto es lo mismo, pero con la diferencia que aquí vamos a calcularlo con 150.000. Entonces sería una utilidad de 270.000. Y ventas igual a 150.000 consumos promedio, la utilidad es de 270.000. Estamos. Sí, Belén, tienes razón. No eran pesos, sino que eran unidades. Sí, porque dice calcula la utilidad neta si la cantidad de consumo es de 150.000. Perfecto. Entonces ya sabemos, estos son $750.000 de ganancia. ¿Vamos? ¿Dudas? Vamos al siguiente. 5. Análisis costo, volumen, utilidad con un margen de seguridad. Suponga que el punto de equilibrio de la compañía latina son $1.000.000 y los costos fijos son 400.000. Calcule el porcentaje de contribución marginal, calcule el precio de venta si los costos variables son de 12 por unidad y suponga que se venden 80.000 unidades. Calcule el margen de seguridad. Entonces vamos a tomar esto y lo vamos a llevar acá. Ok, ahí están los datos. Vamos a dejar esto en formato. Ahí estamos. Bien, entonces, el punto de equilibrio de la compañía latina son $1.000.000 y los costos fijos son 400.000. ¿Qué podemos calcular con todo eso? Vamos, chicos. Vamos, que se puede. Ya, Belén, tú puedes. Nadie. Ok, vamos. Costos fijos, $400.000. Y ingresos de equilibrio.
Costo fijo dividido razón de contribución. Ya, pero ¿cómo calculamos la razón de contribución? Perdón, ingresos de equilibrio en pesos o ingresos de equilibrio. El punto de equilibrio estoy al revés. Suponga que el punto de equilibrio de la compañía son $1.000.000. El punto de equilibrio de la compañía son $1.000.000. Bueno, ahí estamos. Ok. Aquí están los modelos. Pregunta. Porcentaje de contribución marginal. ¿Cómo calculamos el porcentaje de contribución marginal? Miren, esto es tan sencillo como acordarse de la función del beneficio. Beneficio. La F de el beneficio. Y la F del beneficio, ¿se acuerdan cuál era? 1 menos 0,4. Pero ¿por qué tú dices eh, que 0,4 es la razón de contribución? Si los costos fijos son 400 y los ingresos de equilibrio son 1.000.000. No entiendo, Adolfo. Si te explican más, ya, estamos claros. Función del beneficio, recuerden que son las ventas menos los costos variables totales menos los costos fijos. ¿Sí? Y yo sé que el equilibrio donde el beneficio es igual a cero es de $1.000.000. Por lo tanto, 1.000.000 va a ser igual aquí. Va a ser a las ventas menos los costos variables totales menos 400.000. Eso es lo que tengo. Por lo tanto, si ese simbolito yo lo cambio, y esto lo dejo entre paréntesis para diferenciarlo todo, o mejor voy a explicárselo acá. Miren. Ventas menos costos totales. ¿Ya? Donde costo total es igual a costo variable total, menos costo fijo. ¿Estamos? De eso se acuerdan, ¿cierto? Es más costo fijo. Más costo. Ahí sí. Por lo tanto, si aquí yo reemplazo ventas menos costo total, lo que voy a hacer es reemplazarlo tal cual. Ventas menos, lo voy a poner entre paréntesis, costo variable total que no lo conozco, más 400.000. Eso es lo que tendría. Por lo tanto, ¿qué puedo sacar de esto? Los costos variables. Pero tenéis la otra incógnita, que son las ventas.
Claro, si despejo el costo variable total, me va a quedar igual una incógnita, que son las ventas. Lo que yo sé es que las ventas de equilibrio, aquí es donde yo tengo un error. Los ingresos de equilibrio, donde la función del beneficio es venta, ¿cuál es la gracia del equilibrio? Es que el beneficio es igual a ¿cuánto? Cero. Bien, Belén. Por lo tanto, cero va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a el millón menos el costo variable total, que no lo conozco, menos los 400.000 pesos, que son el costo fijo. ¿Cierto? Eso es lo que yo tengo. Y si eso lo despejo, entonces son costo variable total va a ser igual a 1.000.000 menos 400.000. Y por lo tanto, el costo variable total va a ser igual a 600.000. Con eso, costo variable total, ingresos de equilibrio, ventas, 1.000.000, costos fijos 400.000. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de contribución marginal? El porcentaje de contribución marginal van a ser el millón dividido por los 600.000. Perdón. Esto va a ser igual a 1 menos, no que se dice paréntesis, 1 menos, 1 menos. El porcentaje de contribución marginal. Porcentaje de contribución marginal es la razón de contribución. La razón de contribución es igual a 1 menos la razón de retribución. Por lo tanto, 1 menos, perdón, ya lo tengo ahí, la razón de retribución, que son los costos dividido por los ingresos. Mira, tenía razón Adolfo. Adolfo. Adolfo tenía razón. Bien, felicitaciones, compadre. 60%. Pero dudaste, ¿eh? Está malo eso. Cuando estoy seguro de algo me tenéis que contradecir, ¿no? Ya. Entonces tenemos que la razón de contribución marginal es del 60%. ¿Cómo podemos probar esto? ¿Cómo podemos probar que lo que estamos diciendo es correcto? Sencillamente desarrollando la función del beneficio. Si la función del beneficio, en este caso cero, va a ser igual a las ventas de 1.000.000 menos los 400.000 menos los costos fijos de, perdón, menos los 600.000 menos los costos fijos de 400.000, tiene que darnos cero. 1.000.000 menos costo variable de 600, margen de contribución total 400, menos costos fijos de 400, beneficio igual cero. Calcula el precio de venta si los costos variables son de 12 pesos o 12 dólares por unidad. ¿Cuánto sería el precio de venta? Ya chicos, ya deberíamos estar más o menos enchufados, ya sus neuronas tienen que estar calculándolo todo.
Alguien, por favor. La contribución marginal es del 60%. La razón de contribución es del 60%. La razón de retribución, ¿cuánto sería? 1 menos el 60%. Por lo tanto, si el costo variable, si el costo variable es de $12, pregunta, precio igual a, ¿cuánto sería el precio? ¿Por 60? Adolfo, ¿será por 60%? ¿O será dividido por 60%? Cantidad. Cantidad dividido por el costo variable. No sé si sea cantidad, Claudio. Yo diría que no. Recuerden que el precio es igual al 100%, ¿cierto? Si 12 representa el costo variable, entonces lo divido por el 40% que representa el costo variable y con eso obtengo el precio. ¿Estamos? Y lo podemos probar. Precio 100%. Razón de contribución 60%. Razón de retribución 40%. ¿Estamos? Por lo tanto, si el precio son 30, entonces la razón de contribución son 30 por el 60. Y el margen de contribución son los 30 por el 40. Luego la suma de estos dos tiene que ser 30. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, calcule el precio de venta si el costo es de 12. Entonces, el costo es de 12, el precio de venta es de 30. Y suponga que se venden 80.000 unidades. Ok. Si ventas es igual a 80.000 unidades, ¿cuánto es el margen de seguridad? Luego, MS es igual a ventas, ventas menos el punto de equilibrio en unidades. ¿Cuánto sería entonces? Lo que me están preguntando es, el margen de seguridad si las ventas son de 80.000. ¿Qué necesito? Necesito el punto de equilibrio en unidades.
Entonces, toma el punto de equilibrio en unidades es igual a ¿cuánto? Costo fijo, 400.000, dividido por el margen de contribución, que serían de margen de contribución 18. ¿Ya? Y esas son 22.222. Luego, coma, el margen de seguridad es igual a 80.000 menos 22.222, 57.778 unidades. Pregunta adicional para ustedes. ¿Cuánto gana la empresa si vende 80.000 unidades? Aquí no tenemos tasa de impuestos. No tenemos tasa de impuestos, ¿sí? ¿No? ¿No? Te rayaste con los impuestos, Belén. Los dos ejercicios anteriores te dejaron así. 1.040.004. Veamos, veamos. Sí, la cantidad vendida es igual a 80.000 unidades. ¿Ya? Entonces, el beneficio sería igual a, recuerden, ventas en unidades, 80.000, menos punto de equilibrio en unidades, 70, menos punto de equilibrio en unidades, y todo eso por el margen de contribución, que son 18, 1.040.000. No sé por qué llegaste a los 4. Te equivocaste en 4 pesos, o 4 dólares, ¿verdad? 4 por 8, 32, 3.200 pesos. Ok. ¿Dudas? ¿Consultas? Lo hice en calculado. Puede que hayan decimales, ¿eh? Capaz que estos estén con decimales. Sí, son 22.222,22 periódicas. Sí, por eso te dio como... A ti te dio 0,4 porque calculaste por 22.222 nomás. Si hubiese calculado por los 22.222,22 periódicos, te da 1.040.000. El margen de seguridad es la diferencia entre las ventas y el punto de equilibrio. Tú lo puedes expresar en pesos o en unidades. Siempre se expresa en unidades para efectos de que el tomador de decisiones, el administrador, el encargado de la producción, tenga el detalle en unidades físicas de producción más que en costo. El encargado de producción y en general los encargados de producción trabajan con unidades. ¿Ya? Bien.
Esta era lo que iba a ver hoy día con ustedes, tratar de avanzar lo que pudiera con esa guía. Quedan para ustedes del 6 hasta el 17. Ojo, de esta guía sale la primera pregunta de la prueba parcial. ¿Ya? Entonces, háganla. Ahí está un buen porcentaje de la nota. Eh, Para consultas, yo me voy a Santiago en un rato más porque tengo que ir al médico a Santiago. Debiera desocuparme el jueves, si es que me hacen los exámenes al tiro, el jueves en la tarde ya debería estar medio desocupado, como a las 6 de la tarde. Así que jueves de las 6 hasta, no sé, las 8 para que sea un horario prudente. Y el viernes todo el día me pueden hacer consulta. ¿Ya? Les voy a dejar un regalito en Educandus. Es un caso de introducción a presupuesto. Para que se entretengan haciéndolo. Imagínense que quieren colocar una ramada para vender ferrito o pinchos, o no sé cómo le llaman, anticuchos. Entonces, aprenden a calcular un presupuesto básico a la vuelta de receso. Yo les voy a enseñar cómo se calculan ya presupuestos profesionales con todas las áreas de la gestión presupuestaria. Ventas, producción, control de materiales, control de inventario, control de cuentas por cobrar, control de cuentas por pagar, eso se llama control de tesorería. Después con control de gastos, control de gastos variables, control de gastos fijos, control de flujo de efectivo hasta llegar a el balance proyectado y el estado de resultados proyectados. Pero para hacer todo eso tenemos que ir a costos predeterminados y ahí están los costos estimados y los costos estándares. Pero eso es materia que vamos a revisar el martes 26 de septiembre. ¿Ya? Chicos, un gusto saludarlos. Espero que pasen una bonita fiesta. Cuídense, por favor. Si van a manejar, no beban. Consígase un abstemio para que sea el chofer designado y ustedes puedan disfrutar con tranquilidad de las fiestas. Pásenlo bien y cuídense. Chao, chicos. Profe, una duda antes de que se vaya. Sobre la charla que tuvimos no me acuerdo qué día fue. Jueves, creo, jueves pasado. El día jueves 7, sí. Sí me Sí, comentó un colega que llegó también a su curso, me dijo, vi a estudiantes de CPA. Ah, qué bueno. Quiere decir que fueron algunos. sí, Eh, profe. Y hicimos como una lista por ese tema de las décimas. Y bueno, tengo aquí la lista para cuando nos veamos se la entrego. ya, O si pues, quieres se la puedo mandar por correo, no sé. no, no hay problema. Total, hay un video de la ceremonia, así que puedo saber quiénes efectivamente están y quiénes no. Ya, profe. Vale. Ya, pero sí, palabra cumplida. No pude ir porque ustedes saben, pues Sí, el no se martes, preocupe, sí. el Es martes entendido. saliendo de la clase, se acuerdan que no terminé, me vine a mi casa, mi mujer me agarró de la oreja y me llevó a la clínica, y en la clínica me diagnosticaron una diverticulitis aguda y me tiraron de inmediato a urgencia con ¿no? ¿Cómo se llaman esto? Que me están saliendo por la oreja, o estoy tomando cada 8 horas. eh, Antibióticos y analgésico ahí a la vena, todo el día. Recién en la noche se me vino a pasar el dolor y, bueno, no sé si tengo un divertículo o varios divertículos, pero son peligrosos porque es como un apéndice, si se inflaman y se revientan, eso es prácticamente cáncer gástrico. Así que mañana a primera hora tengo que estar en el médico en Santiago para ver si tengo uno más de uno, si me los saco o los se pueden eliminar con medicamentos, no tengo idea. Primera vez que sufro estas cuestiones y
No se la doy a nadie. Es súper doloroso, súper, súper doloroso. Ya, que estén bien, cuídense. Chao, profe, que esté bien, que le vaya bien hoy día. Chao, profe. Chao, profe. profe, que esté bien. Igual ustedes, cuídense.